Hola, 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 ¿qué tal, amados hermanos? Muy buenas noches. Vamos a conversar nuevamente otro poquito acerca de preterismo cronológico, basado en las revelaciones, ¿no es cierto?, del apóstol Pablo, las revelaciones que nosotros también tenemos en esta época, porque Dios es el mismo ayer y hoy, y por los siglos, siempre será el mismo Dios el que está en el corazón del hombre que cree en él. Entonces, amados hermanos, todos hemos creído en Dios. La pregunta que yo me hago, ¿cómo es posible que otros hermanos que han creído en Dios se equivoquen tanto con respecto a estas cosas, diciendo cosas tan distintas? ¿Verdad? Tengo, por ejemplo, aquí, no sé si ustedes ven a este gran predicador del Evangelio mexicano que se ha equivocado en estos días. Bueno, hace pocos años atrás, ¿no es cierto?, comenzó a decir de que la segunda venida de Jesucristo estaba en el año 2028. Porque él comenzó también igual a decir lo mismo que dijeron los adventistas, que Mateo capítulo 24, en el versículo 32, se interpreta de que la parábola que dijo Jesús estaba hablando de Israel. Sin embargo, eso no es cierto. Lo único que dijo Jesús allí es que observaran la higuera, pero no que la higuera era Israel. Ese es un invento de alguien, de la iglesia adventista y los testigos de Jehová y otros más, que comenzaron a decir que Israel se tenía que restaurar y nuevamente cuando sea grande y floreciera. Porque claro, las palabras se parecen, amados hermanos, se parecen y eso es lo que trae confusión. Pero no son esas lo mismo el significado que tiene lo que dijo Jesús. Jesús dijo simplemente, así como ustedes observan en la higuera que cuando ella florece, ustedes dicen, oh, llega bien el verano. ¿Se dan cuenta? ¿Conocen el tiempo de esa forma? Conozcan entonces ahora que las cosas que yo les digo a ustedes, cuando ustedes las vean florecer, o sea, aparecer en la historia, saber entonces que el fin de Israel está cerca. ¿Ves? O sea, el verano está anunciado por la higuera, la planta, el árbol, porque florece antes y ahí se conoce que viene el verano. ¿Ves? Entonces, amados hermanos, eso es cierto. Cuando florecen sabemos que es primavera y después viene el verano. Todo el mundo conoce eso. Bueno, si conocéis eso, saber entonces que las cosas que yo dije Jesús, a ellos, cuando las veáis, porque ellos las tenían que ver. Pero no sé por qué los amados pastores de hoy no han entendido esa parábola tan simple, tan sencilla. Bien, pero nosotros los entendemos y los entendemos cuando hemos aceptado que las palabras dichas por Jesús se cumplen al pie de la letra. Por eso están en el pretérito. Y aquí está el preterismo cronológico enseñando con fechas las cosas que sucedieron en aquel tiempo. Y como ya he dicho, para eso tenemos la historia, pues para ponerle fecha, porque Jesús dijo, el día en que venga el Señor por una persona, no lo sabe nadie, solo mi Padre que está en los cielos. Porque el advenimiento de Cristo es la muerte de la persona. Si ustedes se han fijado, el advenimiento de Cristo está inmediatamente cuando el pueblo de Israel muere. O sea que, en otras palabras, cada vez que la persona muere, tiene que esperar que alguien lo venga a buscar. Los ángeles lo vienen a buscar y esa es la venida del Señor. O sea, sinónimo de venida de Jesús es muerte. Porque en el mismo momento en que se muere, el cristiano revive. La muerte es vida. Entonces son cosas que hay que entenderlas antes de hablar de ellas. Hay que entenderlas. Y para eso está la lectura. Hay que leer mucho de la Escritura. Y como hay que leer mucho, hay que leer un libro, otro y otro y otro. Las cartas del apóstol Pablo no lo dicen todo. Hay otras cosas que están dichas en las profecías, hay otras cosas que están dichas por otro apóstol, como por ejemplo el apóstol Juan. El apóstol Juan escribió el libro de Apocalipsis, y el libro de Apocalipsis dice cosas más profundas, porque Juan fue llevado al tercer cielo. Juan fue llevado al tercer cielo y Pablo, que tenía el poder para ver visiones, lo vio en una visión y escribió de él.
Pablo escribió de Juan, dijo, yo conozco otro hombre como yo, otro hombre en Cristo, dijo, otro creyente en Cristo que tiene verdaderamente una experiencia extraordinaria, fue llevado al tercer cielo, y de eso yo me podía alegrar, gozar, de mí no, pero igual les dijo, voy a contarle una de mis visiones, o sea, él tenía revelación, Pablo tenía revelación mediante visiones, pero sabía que había un apóstol en esa época que había sido llevado al tercer cielo, y ese Juan escribió el libro de Apocalipsis. Entonces, amados hermanos, sobre lo que escribió Pablo en la carta a los tesalonicenses, hay otro video anterior a este, donde yo digo exactamente lo que significa el versículo primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17, que Pablo se está refiriendo al día de la resurrección que los afectó a ellos. O sea, les tocó a ellos vivir esa primera resurrección. Pero el mismo apóstol Pablo, cuando les escribe a los Corintios, les dice en el capítulo 15 cómo es el orden de la resurrección. Y eso quiero conversarles ahora, amados hermanos. ¿Cuál es el orden? Y eso es cronología. Por eso el preterismo cronológico tiene esta gracia de que da fechas de cuándo se ocurrió esto, cuándo ocurrió esto otro y esto otro. Y así se forma uno claramente la información de todos los acontecimientos bíblicos que están en escatología bíblica hablando del pueblo de Israel. Entonces, vamos a leer en el capítulo de Lucas, capítulo 21, versículo 22. Otra vez, antes de comenzar a hablar del otro, vamos a decir lo que dice Jesús acerca del cumplimiento de todas las cosas, para que no tengamos confusión. Esto es para dar un buen fundamento de que lo que vamos a hablar, sí en realidad está, porque Dios lo dijo, cumplido en el tiempo de la generación apostólica. Jesús dijo, entonces los que estén en Judea, ¿dónde? En Judea, huyan a los montes, y los que están en medio de ella, váyanse de ella, salgan de la ciudad. Y los que vienen del campo, no entren a ella, a la ciudad de Jerusalén. Está diciendo Jesús sobre lo que viene sobre Jerusalén. Y aquí viene el por qué está diciendo esto. Porque estos días de gran tribulación, Mateo le llama gran tribulación, días de aflicción, dice Lucas, días de la venganza, dice también por ahí Juan, ¿no es cierto? O Marcos. Entonces, ¿por qué estos días que van a ocurrir aquí previos al año 70? Dice, son días de retribución. Retribución significa te voy a dar el mismo pago. Tú mataste a los profetas, yo te mato a ti. Tú mataste a Jesucristo, ahora tú mueres. Tú te creíste con todo el poder y fuiste altivo, pues ahora yo te humillo. Esa es una especie de retribución. Es decir, poner a los enemigos por estrado de sus pies. Eso lo hace Jesucristo en la gran tribulación que está entre el año 67 y 70. ¿Pero para qué son esos días? ¿Para qué? Dice aquí. Para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Ahí está la razón. Y el por qué y el cuándo. Es decir, ¿cuándo se tenían que cumplir todas las cosas? En una tribulación que llamamos el juicio del mundo. Y del mundo primero, que es lo que hay antes de Cristo. Y también en el sistema sociopolítico y religioso de los israelitas. Entonces, aquí en el año 70 encontramos el fin del reino judío, por lo tanto, eso es la muerte. Ahí está la muerte del reino judío. Lo podemos decir así, la muerte de Jerusalén, de los judíos, etc. ¿Y qué vemos nosotros escrito en el libro, en el mismo Lucas, dice? ¿Dónde estaban en Lucas? La venida del Hijo del Hombre. De cierto os digo, dice, que no pasará esta generación hasta que todo acontezca, en el versículo 32.
Pero primero había dicho, vendrá una gran tribulación, pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, dice, mejor lo leemos todo, ¿verdad? El mismo que estábamos leyendo, capítulo 21, verso 22. En el 23 dice, más hay de las que estén encintas en aquellos días, que críen en aquellos días, dice, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, solamente el reino judío. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada, Jerusalén será destruida, como lo dijimos en otro lado, en otro video, el hierro desmenuza el barro. Luego dice, entonces habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar, etc. El desfallecimiento de los hombres por temor a la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra. Porque las potencias de los cielos serán conmovidas, entonces verán al Hijo del Hombre viniendo las nubes del cielo con poder y gloria. Ahí está la segunda venida de Cristo, después de la gran tribulación. Lo mismo que Mateo. Esto estoy leyendo en Lucas. Pero es lo mismo que dice Mateo en los versículos del 29 al 31. Entonces, en el año 70 llega el fin del reino judío, y ahí está la muerte. Inmediatamente después de eso aparece Jesucristo en las nubes del cielo con poder y gloria. Hay un versículo por ahí que dice que el día del Señor nadie lo conoce, solo mi Padre que está en los cielos. Es efectivo eso. En lo personal, pero no en lo histórico. En lo histórico, Jesús sabía lo que tenía que hacer, sabía lo que le esperaba a él en la cruz del Calvario y sabía que él iría y volvería dentro de esa misma generación. Por eso dice todo lo que dice, lo que les vendrá a todos ellos. Si está diciendo todo lo que les va a venir, obviamente sabía lo que iba a pasar. Pero él dijo acerca de la venida de Cristo, o sea, de su venida por, digamos, a buscar una persona en cualquier parte donde se encuentre. Eso lo sabe precisamente Dios nomás. Si iba a morir en el campo, si iba a morir en la casa, si iba a morir saliendo de la casa, yendo a comprar, no sé. La cosa es que lo iba a pillar la muerte, porque los romanos iban a llenar la tierra en ese tiempo solamente con la orden de matar a todo israelita. Entonces, si encontraba una mujer en el molino, dijo Jesús, en el molino, y le espera la muerte, entonces Cristo tiene que venir a buscarlo. Pero lo describió también de otra manera. De otra manera lo dijo así. Habrá dos mujeres en un molino. Después dice, o dos hombres en el campo. ¿Por qué dice dos? Porque como dije antes, esta persona se divide en dos, se abre en dos. Así como se abrieron las aguas en dos aguas. En el momento de la muerte, la persona se abre en dos. Y hay un cuerpo carnal y hay un cuerpo espiritual. El cuerpo espiritual es tomado y el cuerpo terrenal es dejado. Por eso, pero es la misma persona. Entonces, si la mujer se llamaba María, pues habrán dos Marías. Pero es la misma María, que ha salido del cuerpo carnal, ahora está en el cuerpo espiritual. Como es de Cristo, el Señor dice, en una será tomada, la otra será dejada. O si un hombre muere atravesado por la espada de un romano en el campo, pues lo mismo, habrán dos. Si ese hombre se llamaba Simón, dos Simones. Ahí está en dos. Pero uno es dejado y el otro es tomado. Eso hasta el día de hoy es así. Entonces, iba a hablar de 1 Corintios capítulo 15, versículo 23, que nos dice cuál es el orden de la resurrección de los muertos. El primero es Jesucristo resucitó en el año 33, pero fue vivificado inmediatamente cuando murió. Inmediatamente cuando expiró, ¡pum!, vivificado. Es decir, inmediatamente estuvo al otro lado. Se fue desdoblado. Entonces, salió de entre los muertos, y eso es lo que dice la Escritura, al tercer día, pero él fue vivificado en el instante. Y eso hay que saberlo y entenderlo, porque el mismo apóstol Pablo en 1 Corintios 15, versículo 51, nos va a explicar en ese versículo lo que las personas van a sufrir en el momento de su muerte y en qué se van a convertir. Pero aquí todavía
No lo está diciendo, no vamos a hablar de eso, pero sí lo dice. Y usa la palabra vivificados. Todos seremos vivificados. Y Pedro en la primera epístola, en el capítulo 3, nos dice que Jesús, cuando expiró, fue vivificado para hacer la diferencia con respecto al resucitado al tercer día. No sé si lo entiendo. Vamos a explicarlo, pero no, lo vamos a dejar ahí. Entonces, Jesucristo al año 33, en el año 33, resucitó de entre los muertos. Y 40 días después ascendió a los cielos. Entonces, 33 más 40 días. Entonces fue elevado al cielo. Eso es el primer varón de Dios que es resucitado. Por eso cuando explica el apóstol Pablo cuál es el orden de la resurrección, dice la resurrección. ¿Por qué dice así? Porque Jesucristo, cuando está aquí en la tierra y predicando, dice, yo soy la resurrección, lo que significa que la resurrección de los hombres ha llegado para quedarse. Pero, ¿en qué orden van a resucitar los hombres? El primero, luego las primicias, y eso es lo que dice Pablo en 1 Corintios 15, verso 23. Entonces, 1 Corintios 15, 23. Ahí está diciendo el apóstol Pablo cuál es el orden de la resurrección de la humanidad, de todos los hombres. Primero Jesús, luego las primicias, que ya lo explicamos en el video anterior, donde decimos que en el año 70 resucitaron los primeros, que son los muertos en Cristo. Entonces ahí está diciendo, primero Jesús, luego las primicias, solo los que son de Cristo en el año 70. Luego dice los que esperaban la venida de Jesucristo, en la cual la venida de Jesucristo se esperaba desde allá. Y eso es lo que indica cuando yo digo, amados hermanos, que la venida de Jesucristo es una sola, pero la entendemos en dos venidas. Antes de Cristo se pensaba en una sola. ¿En cuál? En una sola. Ya sea esta o esta, pero era una sola. Por eso los que están antes de Cristo esperaban la única venida de Jesucristo, y la cual es la consumación, no su presentación. Entonces, para nosotros hay una presentación primero de lo que es el Evangelio y después la consumación de ella. Pero para los que estaban antes de Cristo es solamente una la anunciada por los profetas, que era el advenimiento del Mesías. Y eso es acá, en el año 70. Por lo tanto, los que esperan su segunda venida son los que antes de Cristo creían que había un advenimiento de Cristo. ¿Por qué Pablo dice su segunda venida? Porque él sabe que son dos. Él sabe y lo entiende, cosas que debemos suponer que nadie del Antiguo Testamento sabía estas cosas. Por eso es que está en un profeta como Jeremías, diciendo Dios, en los postreros días, aquí, yo diré cosas que nunca antes había dicho, cosas que ojo no vio ni oído oyó. Estas cosas son las que está explicando el apóstol Pablo. De esto nadie hablaba antes. No había claridad de esto. Pablo es experto. Nosotros somos expertos ahora, porque estamos después de Cristo. Entonces, ¿qué nos dijo el apóstol Pablo? Que en el año 70 hay una resurrección de las primicias y 45 días después está la resurrección de todos los que esperan la segunda venida de Cristo. Así que la segunda venida de Cristo está en el año 71. Ese es el orden. Primero el 70 y luego el 71. ¿Y por qué el 71? A nadie se le ocurre esto. Por eso yo estoy siempre diciendo cosas que nadie antes decía, pues, ¿cierto, hermanos? Por ahí me dijo alguien, estoy diciendo cosas que nadie había escuchado antes. Pues bien, de eso se trata. Las revelaciones son así. Son cosas que antes nadie sabía. Sobre todo este varón. Te lo voy a mostrar ahí de nuevo. ¿Ves? Este varón dice cosas que no conoce. Y él cree que está diciendo grandes cosas. Después se tiene que arrepentir porque reconoce que se ha equivocado. Por lo menos este varón tuvo tiempo para arrepentirse y reconocer que se había equivocado. Pero Elena de White nunca dijo eso. Nunca se equivocó. Gigi Ávila, que anunció tantas veces la venida de Jesucristo. El otro, un norteamericano que falleció hace unos años atrás.
¿cierto? Que decía, siempre estaba viendo el fin en una guerra allá en Asia y decía, ahora viene el Señor, ahora viene el Señor, y decía que estaba todo se estaba preparado, todas las profecías se estaban cumpliendo todas, y ahora venía el Señor. Bak Yang, ¿cómo se llama ese varón? Se me olvidó. Bueno, trabajaba él en un ministerio con su esposa, siempre estaba diciendo, lo único que hablaba era del advenimiento de Cristo. Se murió y nunca vino. Jesucristo, ¿por qué no puede venir a este mundo nunca más? Ya vino en su segunda venida. Entonces, amados hermanos, en el año 70 resucitaron las primicias y en el año 71, 45 días después de las primicias, resucitaron los que son de Cristo en su venida. Ahí está, así creo que lo dice. No dice segunda venida, me parece. Vamos a rectificar eso inmediatamente, porque es mejor que diga lo que último dijimos, lo último que dijimos. Está en Tesalonicenses, ¿cierto? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Dice, porque el Señor mismo con voz de trompeta y con una... No, ¿dónde está? No, estamos en Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15. En el versículo 23. Porque, por cuanto en el versículo 23, pero cada uno en su debido orden, dice. Cristo, coma, las primicias, coma, luego los que son de Cristo en su venida. Claro, ahí está. No dice en su segunda venida. Rectificamos entonces lo que dije antes. No dice en su segunda venida. Con mayor razón entonces los que están antes de Cristo solo esperaban la venida de Cristo, no la segunda. No, ellos no tenían ni idea de que había una primera. Para ellos, para todos los que están antes de Cristo, solamente existía el advenimiento de Cristo nomás. Eso entonces, cuando la Escritura dice, en el año 71 resucitan todos los que esperan su venida. No se da por entendido de que hay dos, porque no se sabía lo que estaban en las mentes de los que estaban antes de Cristo. Y ellos son los que resucitan en el año 71. Los que no entendían que habían dos. Pero los que mueren en Cristo sí sabían, porque conocieron a Jesús, muchos de ellos. Y entonces sí esperaban la segunda venida de Cristo, los muertos en Cristo. Entonces, amados hermanos, ya vamos más cerca de las cosas que necesitamos saber, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa después? Todavía hay otro espacio de tiempo aquí en la Escritura. Dice, luego de los que esperaron su venida, en el año 71, dice, viene el tiempo del fin. Dice, los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, dice, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. O sea, después de la segunda venida de Cristo, se supone que Cristo ya está entregándole todas las cosas al Padre, todos los hijos, toda la cosecha que Él hizo, ¿no es cierto? Y Él mismo dice, se entrega al Padre, ¿no? Se somete al Padre para que el Padre tenga ahora todo lo que es de Jesús, e incluso su propio cuerpo. Podríamos decir así, porque ahora donde esté Jesucristo está el Padre mismo. ¿Y cuál es el nombre del Padre en ese momento si Jesucristo se llama Jesucristo? Entonces, a partir de ahí en adelante, el nombre de Dios es Jesucristo. Entonces, si Él es Cristo y el Padre son uno solo, se funden, ¿no es cierto? Es una forma de decirlo, se funden. En el año 71, cuando suben todos arriba al cielo, entonces los que salen ahí a la resurrección reinan con Cristo, que es el Padre en este momento. Cristo, Jesucristo. Jesucristo es el Padre. Entonces, estábamos diciendo qué es lo que sucede después del 71. Y para eso necesitamos observar el versículo que está dije que Juan también era un gran hombre que había ido al tercer cielo, ¿no es cierto? Y escribió lo siguiente en el libro de Revelaciones.
En el capítulo 14, versículo 13, había un acontecimiento que había ocurrido. En el versículo 8 dice que un ángel siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino de su furor y de su fornicación. Sabemos que es el juicio, y el juicio fue en Jerusalén. Lloró Jesús por Jerusalén, porque venía el fin de Jerusalén, y de los judíos, y del templo. O sea, cuando ha caído eso, cuando se ha cumplido eso que describe Jesús en los evangelios, el fin de la ciudad de Jerusalén, entonces el Apocalipsis dice que un ángel salió diciendo: ha caído Babilonia, que es Jerusalén. Entonces, ¿qué pasó ahí? Otro ángel dice, después de ese, dijo: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados desde aquí en adelante, o sea, desde el año 71 en adelante, bienaventurados todos los que mueran en la fe de Jesucristo, que es lo que expliqué en uno de los videos anteriores cuando le hice una línea, de toda esta línea azul que hay para acá, es la resurrección. A partir de Cristo, resurrección, y siguen resucitando los hombres hasta el día de hoy. Bienaventurados son desde el año 71 todos los que mueren en la fe de Jesucristo, porque su resurrección es instantánea, es en el momento de su muerte, y no esperan ni 3 días, ni 40 días, ni 40 años. Entonces, ¿Jesús esperó 40 días? Los israelitas esperaron 40 años, pero desde el año 71 en adelante. Es lo que le ocurrió a Jesús en la cruz, para todos los hombres que tenía, y eso es lo que dice Pablo en 1 Corintios 15, verso 51. Cuando dice: le voy a decir un misterio, dice: no todos moriremos, pero sí todos seremos transformados, o todos seremos vivificados. ¿Okay? Entonces, tanto Jesús fue vivificado, como los que de aquí en adelante son vivificados. Vamos a verlo como dice 1 Corintios, capítulo 15, versículo 51. Capítulo 15, estoy en Apocalipsis. ¿Cómo salgo de aquí? Si tengo el lápiz en la mano. Amados hermanos, vamos a buscar 1 Corintios 15. Versículo 51. Y aquí os digo un misterio, dice: no todos dormiremos. Recordemos que en uno de los videos anteriores yo les dije que en el año 70, al salir a la resurrección, todos los cristianos, ningún cristiano a partir de adelante desciende. Pero antes se llamaba dormir el morir. Morir por la segunda muerte. La segunda muerte era como dormir. Salomón también dice que el alma iba allá al Seol, ¿quién te va a lavar? Todos dormían. Y Daniel capítulo 12 dice que fueron despertados, porque se entiende que dormían. Es decir, que la conciencia estaba dormida, no tenía vida, ¿no? Y por eso es que era muerte. Muerte es sinónimo a veces de dormir. Por eso alguien dijo: yo todos los días muero, porque todos los días duerme, las noches. Entonces, las noches son como si estuviéramos muertos, así que dormir es un sinónimo, porque ya que no existe la muerte realmente, sino... Entonces, decimos que antes de Cristo, antes del año 70, todos los hombres durmieron. Hasta el año 71, durmieron. En el año 71, todos resucitaron, unos para vida eterna y otros para perdición. Despertados fueron. Entonces, eso es lo que está diciendo Pablo. No todos moriremos o dormiremos, no todos descenderemos, sino que va a llegar el momento en el último día en que muchos de ahí a partir en adelante no conocerán el Seol, no conocerán la muerte. A eso se está refiriendo el apóstol Pablo en esta parte de la Escritura. Entonces, amados hermanos, ahí tenemos la revelación entonces del misterio que dice Pablo. No todos dormiremos, pensando en lo que iba a ocurrir en el año 71.
Y por eso hay que hacerlo coincidir con lo que dice Juan en el capítulo 14 de Apocalipsis con versículo 13, donde dice, bienaventurados de aquí en adelante todos los hombres, esos no mueren, esos no duermen ni siquiera un día. ¿Por qué? Porque del año 71 en adelante son bienaventurados. Ahora, hay una bienaventuranza que está escrita en el libro de Daniel, porque Daniel habló acerca de este día, de estos días, de esta resurrección, la primera resurrección. Es cuando dice, bienaventurado el hombre que llegue vivo hasta el día 1305. Eso está aquí, entre el 67 y 70, esos números se dan ahí. Entonces el que llegaba al día 1335, según Daniel, 1305, según preterismo cronológico, al cual el apóstol Pablo también escribe en 1 Tesalonicenses 4, diciendo, si nosotros somos esos que llegamos al día 1335, que dice Daniel, 1305, según Apocalipsis, entonces somos bienaventurados, dice él. Seremos bienaventurados, dice Pablo, si llegásemos a estos días. Claro, Pablo no llegó. No fue bienaventurado desde el punto de vista. Fue bienaventurado porque resucitó primero. Igual tuvo una bienaventuranza porque resucitó entre las primicias, ya que murió en el año 65. ¿Ven? ¿Bien? Entonces, amados hermanos, estoy tratando de no hablar muy fuerte porque no puedo hacerlo aquí en esa sala. Bueno, no a esta hora. Entonces, amados hermanos, les dejo esto como una de las tantas revelaciones que vamos a compartir a través de preterismo cronológico. Bienaventurados los que creen. Así que crean, hermano. Dios le guarde. Dios le bendiga. Amén.